Nora Méndez, una poetisa salvadoreña, escritora, valiente, militante también, perteneciente al comando urbano de las FAL en el Partido Comunista durante la Guerra Civil salvadoreña, quien también ha publicado el libro testimonial de seudónimo Clara. Vamos ahora a conocer a Clara y a Nora. Nora, ¿cómo fue tu encuentro con Clara? Bueno, se fue dando poco a poco a partir de una plática que tuve con otro escritor que me preguntó acerca de mi participación en la guerra, y así fue como empecé a tomar. A partir de ese momento ya habían pasado, qué sé yo, unos 15, 16 años desde la experiencia mía en la guerra, de que yo había sido Clara, ¿verdad? Y comencé a recordar, que es como la primera parte para hacer un libro, para hacer este libro. Y así fue como empecé a encontrarme con el tiempo, y en el tiempo con mi otro yo, con Clara. Eras una adolescente apenas cuando la percepción del mundo en aquel momento tenía que estar enfocada en tu futuro, en tu vida, en tu profesión. Vos pues te decidiste apoyar las luchas sociales en aquel momento como comando urbano. Pues yo nací en un hogar atípico, digamos así. Tengo una familia que me ayudó a ser la escritora que soy, definitivamente. Entonces nunca me enfoqué, o me enfocaron, mi familia me enfocó en la búsqueda de una meta profesional o algo así. No lo viví como una presión. Y Clara se fue formando desde que yo era muy niña. A los 4 años, yo sin saberlo, a 2 casas de la casa de mi madre ensayaban los Yolocambaíta. Vivían la familia Quesada, que era de Chalatenango. Y cuando tenía como 8 años, 7, 8 años, mataron al padre de ellos se tuvieron que ir. Me acuerdo que nosotros jugábamos, todos los niños de la colonia, que era la casa encantada, entonces nos subíamos al techo, íbamos a ver, y decíamos que nos salía el señor, y bueno, el papá de los Quesada, ¿no? De los Yolocambaíta, y todo el rollo. Entonces crecí en medio de la guerra, y crecí con los temas de Monseñor Romero, de la música de protesta. La Universidad Nacional estaba a unos cuantos metros de mi casa también. Oía todas las tardes, todas las vacaciones, los temas que gritaban los estudiantes, los guaraguaos desde los megáfonos de la universidad. Entonces la guerra entró en mi vida como algo natural, ¿verdad? Fue parte de mi infancia, y desde entonces, creo yo, esa es mi percepción, que se fue forjando Clara, ¿no? Que es parte de mi destino también. ¿Qué valores fueron los que encontraste para transformarte en Clara? Bueno, es una pregunta difícil. Habría que leer el libro para encontrar ahí la respuesta, pero para no contarlo, yo podría decir que en medio de la guerra, paradójicamente a lo que estamos viviendo ahora, que se supone que no estamos en guerra, pero de hecho estamos entrando en una nueva guerra local y mundial. En esa guerra de los años 80 en El Salvador, que es en la que yo entré, pues habían unos valores cristianos increíbles, pero estoy hablando del cristianismo de la época primitiva, no de la época ya romana, no, ya oficial, digámoslo así. Entonces la solidaridad, la hermandad, la renuncia, los votos de pobreza, todo eso existía en esa época, y eran fascinantes, ¿no? Yo venía de colegios católicos, colegios cristianos. ¿Estudiabas en el externado, verdad? Estudié en el Sagrado Corazón, que es donde oí la primera vez de Monseñor Romero. Ahí le conocí también. Él me dio ¿cómo se llama? No es la primera comunión, es la confirmación, la confirma en catedral. Entonces, todos esos valores que nosotros aprendimos de las monjas, de los curas, que ya se estaba forjando toda la idea de la teología de liberación, ¿verdad? Ya se hablaba de Medellín y todo ese rollo,
los encontramos en medio de la guerra, o sea, pudimos ver el reino de Dios en esta tierra, de alguna forma. Vos entraste a la guerra civil como parte de comandos urbanos en el 89, 87. No, fue un poquito antes. Yo entré a organizarme o más bien de manera desorganizada entré yo a moverme en las aguas de las organizaciones en 1985, fue eso. Yo fui invitada por otros compañeros del colegio que sí estaban organizados en las FPL, las Fuerzas Populares de Liberación, a una reunión que hubo en el Teatro de Cámara, que hoy es el Teatro Roque Dalton. Ahí se iba a gestar, después de que ya habían exterminado al MERS, al Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria, se iba a forjar la Federación de Estudiantes de Secundaria. Eso fue en 1985 y me invitaron a ir esa tarde. Yo ni tenía pensado ir y fui así como quien dice de paracaídas a una fiesta. Yo fui y fue ahí donde me eligieron secretaria de la FES. Fui la primera secretaria de la FES, fue una mujer, fui yo. Y así fue como ingresé. Tenías como ni 18 años todavía. No, yo iba a cumplir 15. Entonces todo el mundo, yo pasé ahí y entré a la FES, que era obviamente una organización del FMLN. Entré sin estar organizada en ninguna de las 5 ramas del frente. Hasta meses después, que todo el mundo se preguntaba que de dónde era yo, me reclutó el Partido Comunista. ¿Y en ese momento estudiabas en el externado? Sí, estudiaba en el externado. Me metí en un montón de problemas por eso también en el colegio. Pero bueno, leyendo tu libro, que lo recomiendo que lo lean a las personas que escuchan, pues cuentas cuando te capturan, cuentas de muchas historias cuando pues participabas en medio de la ciudad, cuando caminabas en aquellas barrancas, con tus compañeros o vos sola también en aquellas quebradas en medio de la ciudad de San Salvador. Ahora que ves tu libro, que es parte ahora de la historia contemporánea de El Salvador, ¿cómo te sentís? O sea, ¿sentís que Clara todavía sigue viviendo? ¿O sentís que Clara quedó en el pasado y que sus valores, todo lo que entregó, pues quedó ahí en el pasado? ¿Crees que viene algo para ella, algo por lo que luchó, que sos vos misma? Ay, qué bonito eso. Bueno, no lo veo así como vos lo ves, ¿verdad? Pero tratando de responder tu pregunta, o sea, como si Clara es digamos, la metáfora de la esperanza que se sigue, o la utopía que se sigue caminando para buscarla. Bueno, cuando yo veo el libro ya impreso, obviamente me gusta, me agrada, me hace sentir muy feliz poder contar parte de la historia de un grupo de mujeres jóvenes de aquel tiempo, y sobre todo de los comandos urbanos, porque incluso para los guerrilleros que anduvieron en la montaña, nuestras acciones eran digamos pequeñas, ni las tomaban en cuenta. Es más, ellos se rehúsan a llamarnos a nosotros guerrilleros, ¿verdad? Después le preguntas a alguien que estuvo en la montaña y te va a decir, sí, ¿verdad? Hacían acciones pequeñitas y cosas así, pero aquí nos jugamos también la vida, aún en acciones pequeñas. Yo tuve compañeras de comando urbano que también estallaban bombas en la ciudad, que murieron porque transportar el material era peligroso. Tuve 2 compañeras de las cuales no quedó nada, ni siquiera sus mochilas, porque explotaron en un bus en la capital. Tengo otros compañeros que murieron en casa donde se armaba todo el material explosivo. Estallaron esas casas aquí por San Martín. Entonces, poder quedar uno vivo y contar la historia de uno, que es parte de la historia de otros, o el reflejo, el espejo de la de otros, pues siempre es grato, ¿no? Y que la gente se encariñe con ese personaje, en este caso de Clara, ¿no? Y que con eso pues se reivindique el trabajo que
que algún día se hizo, ¿no? Queriendo, digamos, librar a este pueblo, ¿verdad? Porque esos eran nuestros sentimientos en ese entonces. Nosotros creíamos firmemente que podíamos hacerlo, aunque no pudimos, ¿no? Definitivamente. Ahora bien, esa ilusión sigue permanente, el despertar que vino después de la firma de los acuerdos de paz y que ha venido sucediéndose, digamos que por etapas, sobre todo ahora que ya el FMLN, la izquierda, digamos, representada en el FMLN, de lo que queda de esa izquierda, ya está en el poder y se han visto cosas, ¿verdad? Y sabemos que el poder corrompe y que no se puede, digamos, cambiar de la noche a la mañana, y que ahora los gobiernos del imperialismo, digamos el gobierno mundial, utiliza las mismas izquierdas para poder detener la marea social ante la inflación, ante que no hay empleo, ante que los sueldos no alcanzan. Pues cómo se sienten las claras, ¿verdad?, de los roques de aquel entonces. Es difícil porque vos despertás y te das incluso cuenta que anduviste luchando durante esos años con gente que no tiene nada que ver contigo, que no tiene nada que ver con tus valores, ¿verdad? Yo, ahora que escribí de seudónimo Clara, me he dado cuenta, la gente me ha contado muchas historias. Una de las que más me ha impactado es que una persona en Santa Tecla descubrió que un vecino de él que trabajaba en CEL en aquel entonces, donde estaba Cifrido Ochoa Pérez, ellos ayudaban, era Cifrido Ochoa Pérez el que los mandaba a volar también postes del tendido eléctrico, porque había un negocio, ¿no?, de que si vos volabas un poste o una caja de teléfono, había una empresa obviamente que prestaba un servicio que volvía a colocar ese poste y esa caja telefónica. Y así me he ido dando cuenta de un montón de cosas, y de gente incluso en el frente, cuando se firmaron los acuerdos de paz y estuve en aquella gran marea en la Plaza Roja, así le llamábamos entonces a la Plaza Cívica o Plaza Gerardo Barrios, pues ahí mismo me pude dar cuenta que había gente con la que yo no congeniaba y que yo sentía que no tenía mis mismos valores, y sin embargo estuvimos luchando la misma guerra. Entonces yo creo que el testimonio que se va dando de la vida es que la vida es imperfecta, que la vida es traicionera, pero que a la vez, como dice el mismo libro, la vida es hermosa, ¿no? Y vale la pena vivirla por el amor, definitivamente. En una palabra, Nora, ¿qué es la poesía para vos? Todo es la vida. Otra vez vuelvo a la vida. ¿Quién es Clara en una palabra? La necedad, la terquedad. ¿Y Nora Méndez? La reflexión. Gracias, Nora. Hasta la próxima. Gracias a vos.